Buenos días, queridos y estimados estudiantes. El tema de hoy de la unidad didáctica afinamiento de motores de combustión interna está comprendido en el medidor de presión de combustible. Vamos a ver todo lo referente, porque es importante Para comenzar, ustedes pueden ver el manómetro de presión digital que nos está indicando qué presión podríamos tener. Luego tenemos el diagrama que comprende todo este sistema. En la otra imagen podemos ver un esquema más definido, pero a colores, para poder distinguir hacia dónde se va a dirigir determinado elemento que estamos midiendo. Tenemos un manómetro de presión tradicional y tenemos un manómetro de presión digital. Vamos a ver el primer paso. ¿A qué denominamos o qué concepto tenemos sobre la presión? Acá nos envía Pascal, es una fuerza por unidad de superficie y puede expresarse en unidades tales como Pascal, bar y las atmósferas, entre otras que podríamos tener. ¿Qué características de la presión podemos encontrar? La presión es un punto de un fluido en reposo, es igual en todas las direcciones. La presión es una fuerza aplicada perpendicularmente a la superficie en estudio. La presión es directamente proporcional a la intensidad de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la superficie en que se aplica. Podemos ver que los fluidos son líquidos o puede ser una especie de aceite, ¿no? Nosotros los mecánicos manejamos todo eso, combustibles, lubricantes, fluido, como su nombre lo dice, fluir. Medidores de presión se emplean para determinar la presión absoluta sobre presión y vacío a la presión relativa diferencial. ¿Por qué decimos diferencial? Porque si nosotros podríamos ver que un diferencial tiene una carcasa que está netamente, herméticamente cerrada, y ahí, ¿qué pasa? El aceite solamente revolotea, pero no tiene salida, pero sí tenemos un desfogue de aceite para aire, gases o líquidos, como su nombre lo dice. Se clasifican en mecánicos, neumáticos, electromecánicos y electrónicos. ¿Qué es el manómetro o medidor de presión? El manómetro es un instrumento que sirve para medir la presión. Las unidades de presión se dan en PSI. El manómetro se utiliza para medir la presión del sistema de combustible y es necesario consultar el manual de servicio del automóvil para verificar la presión correcta de operación de dicho sistema. Aquí podemos ver una imagen cómo probar la bomba de gasolina. ¿Por qué probamos la bomba de gasolina? La bomba de gasolina es la que va a impulsar del tanque hacia, puede ser la inyección, puede ser el carburador, puede ser cualquier otro sistema que tenga el vehículo. Si no tenemos un manómetro no vamos a poder ver cuánto de presión tenemos dentro del sistema. ¿Qué presión debe manejar las bombas de gasolina? La presión de combustible está típicamente en el rango de 35 a 45 psi. La bomba eléctrica de combustible debe ser capaz de generar más presión y flujo de lo necesario, con la presión controlada por el regulador de presión dentro del rango requerido del motor. Acá al costado tenemos una bomba eléctrica y sus componentes o elementos que conforman. Ustedes deben hacer un estudio y chequear todo lo que estamos viendo. Acá podemos ver otra imagen en donde tenemos la bomba de gasolina mecánica. Acá están todos los elementos. Acá tenemos a la mano derecha un corte en sección de la bomba de combustible mecánico, en donde podemos ver todos los elementos que lo conforman. Ustedes deben chequear también esto y para poder tener una imagen en corte. ¿Cuánto de presión lleva un inyector? En la actualidad, las presiones máximas se encuentran entre las 1500 y 2000 bar. Para poder producir tanta presión deben ser elementos muy robustos, al igual que los conductos que transportan el carburante a dicha presión. Como estamos viendo, acá ya tenemos una medida bar que
no es diferente al PSI, sino son las mismas que te van a medir presiones de combustible. El inyector, por ejemplo, siempre los sistemas de inyección diésel vienen en bares las mediciones exactas que nos van a dar. ¿Cómo saber si existen averías en la bomba de gasolina? El vehículo no arranca o la hace esporádicamente. Tirones en la aceleración y al ralentí. Cuando estamos hablando de ralentí, estamos hablando del mínimo del vehículo que tenga, ¿no? No debe fallar cuando arrancamos un vehículo. Fallos en el motor y ruidos intermitentes, comprobación general, comprobación de las bujías, comprobación de la cadena del tiempo. Fallas comunes de la bomba de gasolina, problemas por la válvula de retención de la bomba de combustible, fallas de un mal relé de la bomba de combustible, motor funciona pobremente, se calienta y daña las bujías, fallas por una bomba de gasolina rota, problemas por fugas en la bomba de combustible. Todas esas fallas lo vamos a sentir nosotros cuando tenemos que el carro está funcionando en mal estado. Entonces, ¿qué hacemos? Automáticamente vamos a realizar diferentes pruebas dentro del sistema de alimentación de combustible. Fallas en el sistema de presión. Una de las fallas más comunes en el sistema de presión de combustible viene dado debido a un fallo del regulador, que por lo general va a causar un aumento desmedido de la presión de la línea de alimentación, que hará que la mezcla aire-combustible sea rica, la cual va a generar un consumo excesivo que causará la salida de humo negro del escape, que el mínimo sea inestable, aceleración muy pobre y desgaste de los anillos y cilindros. En tal caso, que no se corrija lo más pronto la falla. Cuando decimos nosotros la mezcla de aire, la mezcla que está demasiado rica, estamos hablando que el combustible está viniendo en demasía. Entonces vamos a tener fallas y vamos a tener los humos que se nos presentan. ¿Cómo medir la presión de combustible? Ustedes podrán ver acá, es el mismo de ser conectada a la línea de alimentación, el instrumento, ya que este la lleva la presión. Una vez hecho alguno de estos procedimientos, enciende el motor del auto para que en esta manera desaparezca la presión en la línea de alimentación y se debe esperar que el motor se apague solo debido a la falta de presión. Cuando sucede esto es seguro conectar el manómetro. Acá tenemos un circuito más visible, ustedes pueden leerlo cada uno de ellos, si es posible lo toman un pantallazo para que les sirva de antemano. Importancia de los medidores, tenemos que son muy importantes. Instrumento de presión, ya vimos atrás que digamos si no tenemos un instrumento no vamos a saber cuánto de presión tenemos. Los medidores se encargan de hacer mediciones exactas, salvo que estén malogrados, ¿no? Pero para ello necesitan golpes, recalentamientos y otra cosa. Importancia de los medidores, la variación puede afectar las condiciones de operación, múltiples aplicaciones a nivel industrial, garantizan la calidad de los productos fabricados. Acá podemos ver unos links para que ustedes puedan abrir los temas y poder obtener mayor información. Entonces, chicos, jóvenes, les agradezco mucho, que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.